La policía sudafricana estaba segura, eran dos criminales diferentes. Uno usaba un arma de fuego. Otro prefería un martillo. Uno atacaba con rocas. Otro utilizaba un cuchillo. Los perfiles no coincidían. Los métodos eran incompatibles. Ningún criminal operaba con tanta variedad, pensaron los investigadores. Así que abrieron dos expedientes separados, asignaron dos equipos diferentes y buscaron a dos sospechosos que no existían. Porque no eran dos. Era uno solo. Un solo hombre que cambiaba de arma como quien cambia de camisa, y que utilizó esa versatilidad como el escudo más efectivo contra una policía que buscaba patrones donde él se aseguraba de no dejarlos. 27 víctimas después, la verdad resultó ser más simple y más aterradora de lo que nadie imaginó. Maupa Sadrek, conocido como el criminal de Wamorpan y el criminal del martillo, fue un criminal sudafricano condenado en el año 2000 por 27 crímenes, 26 intentos de crimen, 14 agresiones y otros delitos graves. Operó durante apenas 2 años, entre 1996 y 1997, pero la velocidad y brutalidad de sus actos lo convirtieron en uno de los casos más graves de la Sudáfrica post-apartheid. Lo que hacía extraordinario su caso era que las autoridades creyeron durante la investigación que se trataba de dos criminales distintos, porque Maake nunca repetía el mismo método, disparaba, golpeaba con martillos, apuñalaba y atacaba con rocas, creando una confusión que duplicó el trabajo policial y retrasó su captura. Fue sentenciado a 27 cadenas perpetuas más 1.159 años y 3 meses de prisión. Maupa Sadrek nació en Sudáfrica en circunstancias que reflejan las profundas desigualdades del país. Con apenas 7 años de educación formal y sin ningún título académico, sus opciones en la sociedad sudafricana eran extremadamente limitadas. Como adulto, se casó y tuvo 4 hijos, estableciendo lo que exteriormente parecía una vida familiar normal. Vivía con su esposa e hijos mientras ocultaba una vida criminal que nadie en su entorno doméstico sospechaba. La Sudáfrica de mediados de los 90, en plena transición post-apartheid, enfrentaba desafíos monumentales de desigualdad, desempleo y criminalidad que creaban el caldo de cultivo perfecto para la violencia. La Sudáfrica de 1996 era una nación en una encrucijada histórica. Apenas 2 años después de las primeras elecciones democráticas y con Nelson Mandela como presidente, el país luchaba por reconstruirse tras décadas de apartheid. La criminalidad era uno de los desafíos más urgentes. Las tasas de violencia se disparaban a medida que las estructuras policiales del antiguo régimen eran reformadas y las desigualdades económicas generaban frustración en millones de ciudadanos. En este contexto de transformación e incertidumbre, Maupa Cedric Maake comenzó una campaña de violencia que pondría a prueba las capacidades de unas fuerzas policiales que aún estaban aprendiendo a funcionar en la nueva Sudáfrica democrática. En 1996, Maupa Cedric Maake comenzó una oleada de violencia que se extendería durante los siguientes 2 años. Lo que lo distinguía de prácticamente cualquier otro criminal era su negativa deliberada a establecer un patrón reconocible. La mayoría de los criminales desarrollan un modus operandi consistente, un tipo de arma preferido, un tipo de víctima específico, un método de ataque repetido. Maake rechazaba toda consistencia. Un día usaba un arma de fuego. Al siguiente, un martillo. Después, una roca encontrada en la escena. Luego, un cuchillo. Esta variabilidad no era accidental sino estratégica, sabía que los investigadores buscaban patrones y se aseguraba de no proporcionarles ninguno. Las víctimas de Maake eran atacadas en diferentes zonas de Johannesburgo y sus alrededores. Robaba a sus víctimas, las agredía sexualmente y las eliminaba, llevándose objetos personales como trofeos macabros. La zona de Wamorpan, un área cercana a un lago urbano en Johannesburgo, se convirtió en uno de sus territorios más frecuentados, dándole el primero de sus apodos. Pero Maake no se limitaba a una sola zona, atacaba donde encontraba oportunidad, expandiendo su área de operación y multiplicando la confusión de los investigadores que intentaban establecer límites geográficos para cada uno de los 2 supuestos criminales que creían estar buscando.
La estrategia de Maake fue devastadoramente efectiva. Las autoridades sudafricanas, enfrentando lo que creían eran dos criminales activos simultáneamente, dividieron sus recursos y sus investigaciones. Un equipo buscaba al criminal que usaba armas de fuego y otro equipo buscaba al que utilizaba instrumentos contundentes. Los perfiles psicológicos elaborados para cada caso describían a dos individuos completamente diferentes. Esta duplicación de esfuerzos no solo malgastaba los limitados recursos policiales, sino que alejaba a los investigadores de la verdad, que un solo hombre, con la inteligencia suficiente para variar sus métodos, estaba operando a plena vista mientras la policía buscaba a fantasmas que no existían. En apenas 2 años, Maake acumuló 27 víctimas fatales y 26 sobrevivientes de intentos fallidos. Esta cifra de sobrevivientes era inusualmente alta, lo que sugería que la violencia de Maake, aunque extrema, no siempre alcanzaba su objetivo letal. Los sobrevivientes, sin embargo, proporcionaban descripciones de su atacante que los investigadores no lograban conciliar porque asumían que correspondían a dos personas diferentes. Las descripciones del atacante con martillo no se comparaban con las del atacante con arma de fuego, y las víctimas de apuñalamiento eran tratadas como un tercer caso potencial. La verdad estaba frente a ellos, fragmentada en expedientes que nadie pensó en unificar. El avance en el caso llegó de manera indirecta. Cuando Moses Serrao, otro criminal sudafricano operando en la misma época y región, fue capturado y condenado por 38 crímenes en 1997, los investigadores comenzaron a revisar los casos que no encajaban con el perfil de Sithole. Esta revisión reveló que muchos de los crímenes atribuidos a los dos supuestos criminales fantasma presentaban coincidencias que habían sido ignoradas, testigos que describían al mismo hombre, zonas de operación que se superponían y una cronología que sugería un único perpetrador extremadamente versátil. La captura de Sithole, paradójicamente, iluminó el camino hacia Maake. El 23 de diciembre de 1997, Maupa Cedric Maake fue arrestado por la policía sudafricana. La detención de un solo hombre como responsable de crímenes que las autoridades habían atribuido a dos criminales diferentes generó tanto alivio como vergüenza institucional. El juicio que siguió fue extenso y complejo, cubriendo docenas de cargos que abarcaban crímenes en múltiples ubicaciones con múltiples métodos. El 6 de septiembre de 2000, Maake fue declarado culpable de 27 crímenes, 26 intentos, 14 agresiones y otros delitos. La sentencia fue proporcional a la magnitud de sus actos, 27 cadenas perpetuas más 1.159 años y 3 meses de prisión, una de las condenas más extensas en la historia judicial sudafricana. El caso de Maupa Cedric Maake obligó a la policía sudafricana a repensar fundamentalmente su enfoque hacia la investigación criminal. La suposición de que los criminales siempre mantienen un modus operandi consistente fue cuestionada y revisada. Se implementaron protocolos para considerar la posibilidad de que crímenes con métodos diferentes pudieran ser obra del mismo perpetrador, y se mejoraron los sistemas de análisis que permitían cruzar información entre diferentes expedientes. El caso demostró que la rigidez analítica podía ser tan peligrosa como la falta de análisis. Buscar patrones donde no los hay puede cegar a los investigadores frente a la verdad. 27 vidas arrebatadas por un hombre que convirtió la imprevisibilidad en su arma más efectiva. 27 familias que perdieron a madres, hijas, hermanas y amigas mientras la policía buscaba a dos criminales que eran uno solo. 26 personas más que sobrevivieron con cicatrices que ninguna sentencia puede borrar. La historia de Maupa Cedric Maake nos recuerda que las suposiciones pueden desvivir, que la realidad rara vez se ajusta a los perfiles teóricos, y que la obligación de proteger a los ciudadanos exige una mente abierta capaz de cuestionar incluso sus propias premisas. Que la memoria de cada víctima sea un recordatorio de que la justicia requiere no solo valentía sino también humildad para reconocer cuando estamos equivocados.